Fede es tal como es, el carácter que tiene, y en bici me imagino que en su momento era igual. Bahamontes es una leyenda, es historia del ciclismo español. Fede, genio y figura. Enseñó el camino al resto, a los que venimos todos detrás. Como un antes y un después en el ciclismo para España. Ya que invitados te traigo aquí. Estos son invitados de lujo. ¿Cómo va? Esto es nivel, ¿eh? Estos los gregarios que yo usaba. Sí. ¿Qué tal tienes las piernas? ¿Bien? No, la rodilla fatal. ¿No andas en bici? ¿No andas en bici? ¿Tienes que andar un poco en bici? No, no puedo girar. Muchas veces hemos hablado de lo que es el nivel medio del ciclismo español, ¿no? Como desde la época de Perico, de Miguel, todo ha ido manteniéndose en un nivel altísimo, pero quizá a veces nos olvidamos de que hubo un inicio, ¿no? Y ese inicio lo representa Federico Martín Bahamontes, el primer ganador español del Tour de Francia y al que queremos rendirle también un homenaje, y por eso nos hemos juntado, ¿no? Con Pedro, con Miguel, con Fede y con los otros ganadores del Tour de Francia que irán apareciendo también durante esta entrevista. Fede, lo primero, ¿cómo estás? Te vemos súper bien. Sí, pero no con la potencia que a mí me gusta tener, o que me gustaría tener. La potencia la tenías de jovencito, ¿no? ¿Cómo Ya empezó de toda la joven. historia de ir en bici? ¿Cómo empezaste a montar en bici? Ya no de corredores, sino al Porque mis principio. padres no me dejaban jugar al fútbol, así de claro. Y como me iba con las mulas a darlas de beber, pues me quedaba a jugar medio tiempo y tal, y las mulas no venían y Fede tampoco. Y es que me estaba jugando al fútbol. ¿Y la familia vio enseguida bien que te dedicaras a la bici? No o- estaba conforme conmigo porque mientras echaba la siesta mi padre y mi madre, porque era en verano, yo aprovechaba para irme a hacer la vuelta al valle. Y claro, dar la vuelta al valle era poco, era 5 kilómetros y tenía que estar allí para seguir trabajando, porque yo trabajaba en el mercado de frutas en Toledo y tenía que madrugar a las 6 de la mañana. Luego a las 10 me iba por el Traperlo y luego estar con el carro también, o sea que había que hacer de todo para sacarse. Fede, porque tiene que ser difícil ser ciclista en tu época, porque había que ayudar en casa. Eso de hacer deporte... Si no traías el dinero, las 60 pesetas que me exigía mi madre, mientras no te vas de aquí. Pero vosotros, ¿tú te identificas con eso o ya fue otro mundo, por ejemplo, el tuyo, Miguel? Del inicio, ¿no? No, hombre, no había los medios que hay ahora en mis inicios. Yo empecé a correr en Toledo, ahí en la Vuelta a Toledo. De amateur. Con Fede de amateur. Él se ponía la gorra y... El de la gorra blanca. Y la liábamos por los llanos aquellos de Toledo que los metía. Pero no había los medios y, hombre, tampoco tenías que llevar, pero tenías que ayudar en casa. Yo también, mis padres eran agricultores y tenía como Fede que ayudar, y luego si quedaba tiempo podías andar en bici. Pues yo no. Yo afortunadamente mis padres me decían, tú haz lo que quieras, mientras lleves los estudios bien, haz lo que quieras. Y me dediqué a dar a los pedales, o sea que ahí me veo con ventaja. ¿Y en qué momento, Fede, empezaste a pensar en que esto podía ser realmente un futuro, ¿no? Como el que tuviste. El futuro es que no me lo creía ni yo, porque cuando me dijo Julio Merendero que tenía que irme para el Tour, digo, ¿cómo voy a ir yo al Tour de Francia si no tengo dinero? No tengo dinero. Estoy sin nada. He venido como he venido, porque subí desde Madrid a Asturias y subí en bicicleta. Y luego además teníamos, el principal nuestro era la de Isla Osoria, que el hermano era el jefe de estación y nos preparaban los billetes y encima la tortilla con todo esto en el mercancía para no pagarle el billete, así de claro. Luego hablaremos de todo el Tour, pero en tus inicios,
en España, por ejemplo, ¿no? Yo he leído que tú decías, bueno, al principio íbamos a correr al sur, que se ganaba más dinero, y luego ya cuando éramos más fuertes íbamos al norte, ¿no? Es que lo primero ni yo me lo creía, porque yo le dije, Julián, que yo no tengo dinero para ir al Tour. Si tú no te tienes que preocupar nada más que de dar pedales, digo, dar pedales solo y en la manteca, claro, porque tú lo que piensas, la pensión, la comida, el dinero, qué voy a ganar, qué no voy a ganar, cuántos días es, cuántos días no son. Pero no había ilusión por ir al Tour de Francia. ¿No tenías ilusión tú o los la otros? ilusión cuando vas con el bolsillo vacío. Si pagan, te voy a si pagan, sí. te voy a preguntar, cuando tú estás dando velas, pues estás deseando que acabe la corrida para que el toro no te mate. Pues esto igual. Yo quiero saber entonces, cuando te dicen que tienes que ir al Tour, a ti no te hizo mucha gracia. No se quería ir a correr el Tour de No Francia. se quería correr porque no sabía lo que ibas a ganar, no sabía dónde vas, lo que vas a hacer, porque si vas con la cartera vacía, pocas alegrías tienes. Y tú llamaste, por ejemplo, antes de ir al primer Tour me comentabas una vez que llamaste a tu madre, ¿no? Y como para pedirle un poco... Es que el primero que hice es llamar a mi madre. Cuando Julián Bernero me dijo que íbamos para el Tour, prepárate que vas a reemplazar a Gelaber. Digo, Gelaber, ¿ese quién es? Y era el mallorquín. Y digo, sí, pero si está ha ganado la montaña en la Vuelta a España, tal. Y le digo, ¿a dónde voy a ir? Tú vas al Tour y vas a reemplazar y ya hablaremos, me decía Julián. ¿Hablaremos de qué? Porque yo voy a empezar a correr y lo que quiero saber es qué tengo que hacer. Y le llamas porque, a tu madre para... ¿Y qué te dijo tu madre? Yo digo a mi madre, déjame un teléfono para hablar con mi madre y para decirle de la manera que voy. Yo llamé a mi madre, que Julián Bernero que vaya al Tour. Dice, pero hijo, ¿tú dónde vas? ¿Cómo te vas a ir tú a un sitio, a un extranjero? ¿Tú hablas el idioma? No. ¿Tú tienes dinero? No, porque tu madre no te lo va a dar. Y digo, pues si tú no me lo das, ¿a dónde voy yo? Pero entonces, Fede, cuando tú llegabas, o sea, tú arrancabas hacia Francia y no sabías ni cómo ibas a viajar, ni dónde ibas a dormir, ni si te iban a pagar algo. Sí, pero después de mi madre había el padrino, que era Baristo Murtra. Ah, Y el padrino de boda pues fue el que me levantó la moral. Sacó el billete para Lomar y para mí, y no lo pagó él. Y claro, cuando te pagan el billete, ya de momento vas con todo pagado. Y sí, pero aquí la pega viene el primer día que llegamos al aeropuerto, a Frankfurt. Y yo en Frankfurt llego allí, digo, a Lomar, vamos a coger un taxi y se acaba todo. Porque como no hablamos el idioma, ¿qué vamos a hacer? A un taxi. Metemos las dos maletas. La primera que vio hotel. Este es bueno, este es el bueno. Es bueno porque sabemos leer lo del hotel y tal. Entramos, pedimos la habitación y sacan. Metemos las dos maletas y otra vez para dentro. Y las mujeres se querían, eran las chicas con la peineta esa blanca y el mandilito blanco. Digo, pues estas no tienen que dar la habitación y si no, no nos vamos de aquí. Ya se apañaran y allí con las dos maletas y deseando que nos pasaran a la habitación. Y las volvíamos a pasar y ellas no nos volvían a sacar. Pero, las dos maletas y las dos bicis, me imagino. No, las bicis de momento estaban en el taxi. Porque no las habían ni descargado. no teníamos... No se fiaba al taxi, esto me lo van a hacer cargar. Pero yo muchas veces cuando le oigo a Fede contar estas cosas, y supongo que vosotros estaréis conmigo, que casi era más una aventura que un deporte, ¿no? Esto no lo han pasado. Por eso digo, ¿no? Aquello suena casi más a una aventura, a un deporte. No, ¿no? mis inicios Aventura también... cada hora. pasaba. Cada hora, ¿no? Cada hora tenías un problema. Mis inicios también de primera vez que salgo de casa, que era la Vuelta a Suiza o la Guillermo Tell. La no sé. Guillermo Tell de aficionado. O sea, vas a un país, te montan en un avión, llegas allí, no hablas idiomas y tienes Y que ya ir te un poco apañarás. pidiendo ahí o abriendo los ojos para ver dónde ves algo de carrera. A ver, deporte era y está claro que al final era una cuestión de entrenar constantemente. Antes era muchísimo más aventura, ¿no? De hecho, yo creo que antes tenía que haber más capacidad de adaptación, improvisar
y yo creo que también santiguarse, ¿no? Un poco. Aventuras que te lo cuente el propio Fede, eso sí que es una aventura, ¿no? Cuando a mí me habla, en las veces que estamos con él y nos cuenta que se cogía un tren, metía la bicicleta en el tren, pasaba no sé cuántos días para llegar a la carrera, llegaba allí. Era terrible. Evidentemente no estaba profesionalizado como estaba a día de hoy, pero probablemente tenía más mérito que ahora. La aventura yo creo que hoy en día sigue existiendo también, ¿no? Hay ese puntito, ¿no? de que bueno, aunque tengas todo, parece que está todo como muy medido y muy controlado, siempre tiene ese puntito, ¿no? Y yo creo que en aquella época, evidentemente, la aventura a lo mejor tenía como más peso que el deporte, pero al final está unido, ¿no? Porque al final el estado físico y psicológico de los deportistas era igual de importante que el de hoy en día. De hecho, hay muchas anécdotas que se dice que algunos ciclistas españoles iban al Tour a recoger bidones tubulares para luego poderlo vender. ¿Es cierto todo eso, Fede? Es más cierto, es que había tramos donde tiraban el avituallamiento durante 1 kilómetro o 2, estaban los bidones. Y en el equipo había a quien nos colocaban las medallas de la recogida, de los guantes, que se vendían los guantes, que sí cambian. Esa aventura. Había un segundo negocio, ¿no? Había un segundo negocio y cuando tú no eres el del negocio, pues te cabrea. ¿Dónde te defendías mejor? ¿En Francia o en Italia o en España? ¿Dónde donde nosotros lo pasamos mejor siempre en Italia. ¿En Italia? Porque el idioma nuestro es bastante parecido, las comidas también, la chuma, cualquier cosa se va más. ¿Te apañabas mejor ahí? Sí. Tú hablas con los franceses y te haces un viaje de 100 o 200 kilómetros en el tren y todavía no le has dicho ni buenos días ni nada. Sí. Ahora que hablas de Italia, yo creo que tú me dijiste que en tu época el idioma que se hablaba en el pelotón se hablaba el italiano. A nosotros nos tocó el francés y ahora es el inglés. Y ahora es el inglés, porque los motoristas, los de los coches, todo el mundo... Digo, ¿y cuándo ha hablado este inglés? Pero si no sabe ni decir buenos días en español, ¿cómo lo...? Y no. Oye, ahora empezaremos a hablar un poco de lo que son de tus participaciones en las carreras, pero yo preparando esta entrevista he mirado muchas imágenes antiguas y lo que he visto es que aquel era un deporte muy individualista, ¿no? Casi siempre se ve a un ciclista solo, mientras que ahora ya no es así, ¿no? Es que si hubiera sido de esta manera sería otro ciclismo como ha empezado a ser los tiempos de estos. Pero eso, Miguel o Pedro, sí que es una cosa muy diferente, ¿no? Es decir, esta sensación de que se recuperaban minutadas, que se corría de manera muy individual, sí que hay un salto muy grande, ¿no? Pero aquí está el mal. El que no hubiese nadie, porque yo me tenía que amasar, era a las 12 o la 1 y estaba sin masar. Entonces no soy jefe de fila. Y como le decía, Raúl Remy decía, el que os gana el dinero, el que primero se levanta, el último que se acuesta y el que os trae el dinero, os lo trae también a la cartera, porque nosotros, el Tour, de que pasó, lo de Jesús. Voy a hablar en este caso, Jesús Loroño no esté hablando en contra. Es que no repartió ni él ni Bernardo Ríos el dinero con los compañeros, ni con el equipo. Y el único que le hice a Langareca de traer todos a la habitación, y como yo lo hacía con el equipo amateur. Repartir todo. Dije, lo primero hay que firmar ese papel. Léelo en alto Langareca para que sepan de qué va. En aquellos años había que ir escapado, y en el inicio de mi época también, intentar luchar por los premios que había, las metas volantes, tal, que eran casi tan importantes como el sueldo que te daba el equipo. Ahora no, ahora el sueldo es el importante y los premios sí, se disputan, la bonificación y tal, pero había una época que en la montaña pagaba unos premios con respecto al sueldo importante, la meta volante, los premios especiales, pasar por un pueblo había primas. Había también, primas, sí. Había gente, era otro ciclismo, ¿no? Había gente que tenía que buscarse que ganar la carrera bien, pero si podía ganarse un dinero extra. Mejor. Y se daba mal de tenerlo que dar. Pero lo que no se puede hacer, que digan que son los gregarios, los equipiers que me han ayudado. ¿Sabes cuánto estaba el primero que venía detrás de mí español? A 1 hora, a 1 hora y media, en la general. Independientemente de los resultados que hubiese conseguido, me hubiera gustado vivir. Ese es el ciclismo. No sé cuántas temporadas,
pero me hubiera gustado vivirlo, porque creo que era un ciclismo más de valentía, ¿no? de determinación, de convencimiento de que vas a ganar, ¿no? En cambio, pues, quizá ahora está todo tan controlado que a veces te limita y como que te corta las alas, ¿no? De intentar inventarte algo diferente. Yo era un corredor que tenía que buscar la aventura, ¿no? Y en ese aspecto sí que me identifico más con aquel ciclismo. Un ciclismo menos controlador, de gente que le pega una pedrada en la cabeza, ¿y por qué no me voy a quedar aquí, ¿no? Era un ciclismo más de corazón, probablemente más de rabia, de que este te acaba de hacer una puñetera y dices, pues ahora le ataco para fastidiarlo. Probablemente mi forma de correr era mucho más parecida a esa época que la día de hoy, ¿no? Yo creo que en el momento que entra el dinero en juego, las empresas, el patrocinio, la publicidad, cambia radicalmente todo, porque tú inviertes un dinero o tú compites, es tu trabajo, ¿no? Y tú compites a cambio de algo, ¿no? En aquel momento yo creo que era más retos. Evidentemente ganaba el mejor, simplemente hay que ver a propio Fede, a Ocaña, Eddy Merckx, todo lo que ha hecho esa gente es brutal, pero evidentemente no había el interés que hay hoy en día a todos los niveles, ¿no? De explotar, en este caso, sobre tu cuerpo, una empresa que está pagando mucho dinero para que el resto del mundo lo pueda ver. No viví la época de Mamontes en esta en la que no había referencias, ni sabía los kilómetros que te podían quedar en etapas de estas interminables de más de 200 kilómetros, pero sí que recuerdo cuando era cadete, evidentemente pues hablamos de carreras de 50, 60 kilómetros, en las que no tenías cuenta de kilómetros, no tenías tampoco referencias de cómo venían los corredores detrás de ti y bueno, y no sabías el tiempo que podías manejar en el caso de tener una avería, ¿no? El ciclismo ha cambiado mucho, ¿no? Que antes era más individual, hoy es más de equipo. Yo creo que principalmente el asfalto de las carreteras, el asfalto, la distancia y los desarrollos que teníais en la bicicleta. ¿Qué plato grande y qué plato pequeño llevabais? Para que no digas... No, por eso aquí lo tiene, eso no engaña. 52, 46 o 48 de plato. Esa es la contrarreloj y ese desarrollo. Esa era 48. Pero el plato pequeño era 46. No existía. ¿No existía el 46? ¿Que era 48? No. El pequeño. El pequeño, cuando sacó Campagnolo, que fue el primero que sacó el 44, porque Anquetil en ese desarrollo tenía todos los desarrollos. Hizo 44, el primer tirón que sacó el Campagnolo fue el 44. Claro, pero subir esos puertos, ahora que llevan, ¿qué? Llevamos 34 nosotros para subir los puertos. Es otro mundo, ¿no? Claro, permite ir más juntos, ¿no? No, tú mira el piñón que llevo. Ese era mi piñón en la montaña y todo. Te ponían eso y apáñate como puedas. Claro, y Fede, tenías piernas y tú te ibas para adelante, Yo tus me compañeros, los pobres... En el Giro de Italia y en las clásicas de Italia, en San Marino le cogía Coppi, al jefe mío, que ese era el jefe del equipo. Como en el fútbol Messi, pues Coppi era el jefe, pero había que estar adelante. El jefe tiene que estar con los delante, no allá atrás 1 hora o 2 horas. Y claro, él estaba ya con la dama blanca y le sacaba la sangre. Y no podía, no Estaba podía. seco ya. Subir los puertos que subían con esos desarrollos era un mérito tremendo. O sea, a nivel de articulaciones, de rodillas, tenían que ser un portento para aguantar esos desarrollos con porcentajes tan duros, ¿no? En la actualidad muchas veces los corredores se quejan de muros imposibles, pero es que en la actualidad hay una cantidad de desarrollos diferentes que lo puedes adaptar para el terreno al que te vas a enfrentar, que no es como en el pasado, en el cual pues había A, B o C, pero no más. Entonces, eso tiene un mérito enorme y sin duda también las bajadas. Para bajar puertos en los Pirineos, en los Alpes, en tierra, con los frenos que había entonces, que los frenos que había entonces no son los frenos que había ahora. Los neumáticos que hay ahora son neumáticos que a lo mejor han requerido un estudio de 2 o 3 años para desarrollarlo con grafeno,
para ahorrar vatios, en cambio entonces eran pues unos neumáticos. Es verdad que quizá pues había más igualdad entre todos los materiales, pero parece una auténtica locura. Ahora de hecho vemos la Strada Bianca en Italia, que es por tierra, y buenos estos tubulares especial. Antes daba igual, salían con el mismo tubular, ya fuera la contrarreloj, ya fuera una etapa llana o fuera una etapa de alta montaña. Los desarrollos impresionan, pero me impresiona mucho más el tema de frenos, porque ya una bici del año 2000 se calientan las zapatas, muchas veces cuando caía un poco de agua la bici no frenaba bien, pues imagínate una bici esta, que yo he tenido bicis parecidas de estas cuando empecé a competir, es que era una aventura. Pues imagínate bajar un puerto de 1 hora prácticamente, que en aquella época, tal como estaba el asfalto, la carretera mejor dicho, los caminos, pues prácticamente tardarían 1 hora bajando. Es 1 hora de riesgo curva tras curva. O sea, para mí lo más impresionante es eso, cómo podían hacer lo que hacían con las bicicletas que lo hacían. Bueno, pues... Incluso llevaban luz, algunos llevaban farolillos, ¿no? Y la leche... Al final es una circunstancia que era para todos por igual, ¿no? A lo mejor habría uno con suerte que tendría igual 5 coronas en vez de 4 o en vez de 3, pero el desarrollo era muy similar para todo el mundo. Entonces, haciendo más fuerza, menos fuerza, podrían subir. Y bueno, pues ahora estamos viendo un poquito a esos tramos de tierra que tenían en aquella época, y ahora pues vemos que en Italia pues la Strada Bianca o los esterratos que estamos viendo muchas veces en el Giro de Italia hacen que también se vuelva un poquito esa épica y ese romanticismo, ¿no?, que había en aquella época. Presenciamos el desarrollo final de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Francia, la prueba de esta clase más famosa del mundo, que durante 25 días ha tenido en vilo a los aficionados y que este año se ha caracterizado por la brillante actuación de los corredores españoles. Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, es Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo. Como los toreros sobre el ruedo, Bahamontes da la vuelta triunfal a la pista ovalada. Evidentemente cuando ganas el Tour cambia todo, ¿no? Pero ¿en qué momento te empezaste a sentir respetado tú? Yo respetaba en Francia cuando gané la Multiplier y luego empecé a ganar en el Montfaré. 6 veces he corrido en Montfaré, 6 veces he ganado. Claro, pero yo me refiero que, por ejemplo, Miguel, tú decías, ¿no?, que habías visto unas imágenes en Madrid. En la Vuelta a Toledo que estuve con él me enseñó las imágenes y, vamos, la Castellana y la Cibeles y la fiesta de Toledo. Es que no podía salir ni a la calle, tío. Un recibimiento impresionante cuando la victoria del Tour. Desde el Paseo de Coches del Retiro sale con dirección a Toledo la caravana que escolta a Federico Bahamontes, quien va a recibir el homenaje de su patria chica, la imperial ciudad, tras haber consolidado su título de rey de la montaña y ser triunfador absoluto en la 46 Vuelta a Francia. A la entrada en Toledo y al paso por las principales vías de la población, recibe constantes manifestaciones de agasajo. Yo que decía que la de Perico en Segovia me pareció espectacular, ¿no? Tú decías que en Pamplona sois un poco más fríos. El día de que ganó la primera vez, tuve que subir ya a Toledo, que yo estaba en mangas de camisa, y el gobernador de Segovia me dice, con corbata y con traje, ¿y me haces de ir a Toledo? Yo no, eso no, fue el gobernador, has dicho, yo no. Sí, pero tú... si tú ya sabes que ahí eres un muñeco. Si tú no ganas el Tour, en ese momento yo no hubiera ido a Toledo. Pero eso es verdad, ¿no? En aquellos momentos te tienes que dejar llevar un poco por la ola, ¿no? No puedes... No eres dueño de tu persona. Y más en aquellos años que era una noticia buena de... Dios, yo llegué allí, ¿y qué te ha dicho Falco? Digo, a mí que... Sí, lo sé. Sí, yo estaba así puesto como un ligote. Y claro, cuando tuvo la política está por medio, pues yo era español. Y yo cuando estaba... ¿Y qué tuviste? ¿2 recibimientos? ¿Uno en Madrid y otro en Toledo? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Los españoles te hacían de todo por ser español. Bahamontes da las gracias con emocionadas palabras, recibiendo después un pergamino con el nombramiento de hijo adoptivo de Toledo. Tú siempre has sido un ciclista de mucho carácter, ¿no? Cuéntanos esa anécdota de cuando abandonaste, pero, o sea, que tú decías que si no te pagaban no corrías, pero luego quisiste demostrar que eras el mejor. Y más cosas. Era duro la Vuelta a Toledo, ¿tú qué has corrido? Mucho aire, mucho aire.
No, pero yo digo, en aquel momento del Tour, cuando tú te hiciste una protesta porque el equipo no te pagaba, ¿no? Sí, pero y eso ya ha sido a última hora porque Sí. no me pagaron. Pero antes de abandonar, atacaste, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue entre los 3 años últimos que yo decía que no nos van a pagar. Yo o me pagan o no salgo. Y yo ya lo comentaba con los compañeros que tenía, pues ya estaba yo preparando el temor del abandono. ¿Y cómo lo preparo? Porque claro, tú abandonas, es como cuando yo Sí, tomé... en la lista negra te ponen ya. Sí. Y si te pone la cruz raya, en 1, 2, 3, le respondo otra vez por igual. Y yo de golpe y porrazo le llego a Raúl, que era Raúl Remí, que era del equipo nacional, el que está en la foto, que en el libro tenéis ahí, y ahora os enseñaré el cuadro. Otaño, Campillo y Bahamonte. Y el perro no estaba porque no había que echarle de comer y había que llevar la pasta. Y yo llegué aquí. Si no pagan, no... Le digo, Raúl, o me preparan el talón, o hay dinero, o yo no salgo. Que no va a salir, tú eso no lo puedes decir en la organización ni nada. Que no se lo digo yo. Mañana me sigo el primero por la mañanita a decirle que... O paga o nada. ¿Pero qué pagaba? ¿El Tour de Francia a los corredores? No, pero... a las selecciones. El que te haces con las selecciones que hemos tenido, cuando había dinero, como la Vuelta a España, si hay dinero, corro, si no... Ya, bueno, como pues, fijos. Pero entonces tú primero quisiste demostrar que eras el más fuerte, ¿no? Hombre, aquí hay que darlo todo cuando va encima el sillín o no. Sí. Si no... En la contrarreloj ya En no... todos los terrenos, sí. Y te Y la tú juegas dijiste, que... yo no salgo, pero ataco. No, yo le dije que estoy yo acabado. A ver si te crees que no me voy a marchar. Nada más salí voy a escaparme. Y nada más salí de escapado. Y cogí y en un puerto que se bajaba como a España y Pérez Sur se bajaba en esa etapa. Porque es que la tengo aquí. Porque Estabas cerca de casa, estabas ya pasado la frontera, estabas cerca, ¿eh? No, es que Bueno, cuéntanos entonces, arranca la etapa. Arrancó la etapa y que me escapó. Y digo, porrazo, ¿y quién va escapado? Y todo el pelotón a tope, ahí a por Fede. Cuando ya había sacado 3 o 4 minutos, me metí en un bosque que había de carretera estrecha. Y ahora que cuenten lo que quieran. El espectador era ciego, oía por la radio, que no sabíamos si el de la radio se inventaba los tiempos, le saca 10 minutos, le saca 5. Pues teníamos una idea porque en los primeros tours a los que fui estaban los compañeros colombianos radiando todo el tiempo y veías un poco la capacidad de imaginación que tenía el periodista radiofónico para lograr enganchar al oyente al otro a miles de kilómetros que esté pendiente de la carrera. Si te inventas historias, cuidado señores, qué peligro viene un puente estrecho, se adelanta, no sé qué, y van creando emoción. Entonces era otro relato. El ciclismo que nos enganchó de niños era el relato que oíamos por la radio, y luego a la mañana siguiente estábamos deseando que llegara el periódico al kiosco para volver a recrear la etapa que habíamos oído, ¿no? Todos los periódicos enviaban a sus mejores escritores al Tour, L'Equipe, Antoine Blondin, gente capaz de sacar literatura de todas las etapas, porque el Tour o la Vuelta o una carrera ciclista es un argumento, una disculpa para poder inventar una historia alrededor, ¿no? Y entonces podías inventar la historia, inventar en el sentido de recrear la historia, habiendo estado muy cerca de todos los personajes, pudiendo hablar con ellos, pudiendo sentir, pudiendo olerlos. Por las noches subían a las habitaciones de los hoteles y a hablar con los ciclistas, a enfadarse. O sea, el periodista formaba parte un poco del mismo espectáculo, de la misma aventura, y su obligación era hacer la mejor crónica posible para que al día siguiente los que la leyeran se la recrearan y siguieran enamorados de la carrera, ¿no? El director mío, Raúl Remí, que era el director que yo tenía en el equipo de Marnia, me dice, ¿no te se ocurre cómo todo abandona y tal? Digo, ¿que no? A casa. Las 2 zapatillas, una para un lado y otra para otro. Y me decía, ¿pero estás loco?
Y con que tienes que vete por las zapatillas, digo, no. Yo las zapatillas, a mí que me las traiga, yo las he tirado, pero es porque he terminado la carrera, sobre todo la etapa. No sigo, ya puedes decir misa. ¿Y te fuiste al final? ¿Eh? ¿Y te fuiste? Se retiró, sí. Me retiré. Y entonces a los periodistas nos privan ahora de estar más cerca de las historias y nos quieren un poco camelar con otros datos, cuántos vatios, cómo le late el corazón, que yo creo que al lector tampoco le dice nada, ¿no? Decir, bueno, este mueve 7 vatios por kilo, este 6, y te quedas igual, ¿no? Pero en cambio si cuentas pues, esta historia de Bahamontes o te inventas, también hablando de Bahamontes, cuando en el 54 dicen que después de coronar un puerto, la Romelière en los Alpes se paró a tomar un helado esperando al pelotón. Eso crea un personaje fascinante que ahora es imposible, por mucho que digas Roglic mueve tantos vatios, no, yo creo que no fascina ni emociona a nadie, ¿no? La versión mía, la del helado, es que yo llego y había batalla porque Jesús Loroño se descolgaba del paquete y Antonio Suárez se iban a donde estaban los coches. Y claro, había bandera roja. Cuando había el directo, Michel Godé o Michel Levitan, Roja. como hacía yo la Vuelta a Toledo. ¡Chach! Bandera roja. Bandera roja, ahora vais a cogerlo si queréis. Fede, que te estás despistando. No, Atacas. ¿Dónde llega el helado? Que me está entrando hambre. A ver, que me estoy apajarando ya. No. Llegamos en ese momento. Vamos escapados. Le Guilly, a Polazaride, éramos 4. Y viene el coche de los belgas y le dice que ¿dónde van conmigo? Que les voy a dejar subiendo. No tiréis que os va a dejar subiendo. Y al ratito, ¡clas! Viene el coche belga, empieza a hablar con él y yo, loco por intentarle echarle a tomar por culo. Me arremete a la cuneta y tal, y él, ¡plá! Y salta una piedra y me rompe 2 radios de la rueda trasera. Y me frenaba. Pero yo ya iba a escapar, ya había dejado de Guilly, que me costó bastante dejarle porque ese sí era escalador. Y pim pam, y venga a darle hostias. Y cuando ya logro dejarle... Se te rompen los radios. Me venía la rueda que me daba. Yo dije, hasta que no gane los 50.000 francos ¿Y los puntos de la montaña? Dije, yo no paro. Frenando y todo. Y así subí hasta el puerto. Y cuando yo paso, están los 2 carros con los cacurusos quitados. Dije, pues ni cacurusos ni leche, con guantes y todo. Llené un bidón y que el otro echaba luego agua al pelotón. Bueno, Fede, que lo que tú hiciste arriba fue tomarte el helado, pero esperar al coche para que te cambiase la rueda, ¿no? No, claro. Mientras tú esperabas, dijiste, viste al helado, dijiste, este para mí. ¿Tú sabes lo que es esperar a una novia? Pues, 14 minutos. Pues yo más. No venía Julián Berrendero. Es que iba muy rápido, Fede. No tienes que subir tan rápido. Ese era el problema. En el Momentú y en el Esterbio, todo eso me dejaban andar cualquier tino que no fue a morir. A mí el culo, me mandaban a tomar por culo y todo. Porque antes de llegar al puerto ya había dado. ¿Y ya las habías dado? Oye, Fede, ahora que con esto del helado que me está entrando hambre... ¿Qué comíais? No te preocupes, ¿Qué comíais en la carrera? Porque yo he oído que azucarillos, que robabais los azucarillos de los bares. ¿Es cierto? No, había... Bueno, robar o os quedabais en el restaurante o lo guardabais. No, azucarillo no es lo de menos, eso no. Era las botellas de litro y de las etapas esas que se va despacio, que había procesión. La procesión va... Sí, que ibais a un ritmo tranquilo. Salando y tal. Y cuando entraban a los bares, pues entonces era Torriani, el padre, que decía... En Italia, Torriani. Sí, ¿no? Pero para que cerraran los bares, porque luego le mandaban la factura a la Vosotros receta. tomabais agua y decíais, paga Torriani, ¿no? Paga él. Y claro, el hombre se pillaba y nos mandó... Y mandaron a la Gaceta del Sport, mandaban factura hasta 1 año. Cada corredor llevaría en cierto modo lo que mejor le iba
a cada uno se planificaría de una manera determinada, en cambio ahora pues te dicen tantos gramos de proteína, aminoácidos, carbohidratos, luego fructosa, es completamente diferente, ¿no? Hay gente específica, 3-4 personas en el equipo que únicamente lo que te dan son las pautas de qué tienes que comer, cuántas barritas, qué tanto carbohidrato tiene cada barrita, en función de la intensidad de la primera hora, un poquito de proteína en la barrita o no, y los geles para la parte... Es algo completamente diferente. Antes quizá era más el que tenía la clase ganaba, ¿no? Sí, las barritas de antes tenían que ser la leche, ¿no? Porque son las típicas batallas que te cuentan de aquella época gente mayor. El propio protagonista de este documental, Fede, te lo dice también, ¿no? De entrar en una casa, coger un zanco de pollo, comértelo y volver a arrancar. Pararte en el Tourmalet, tomarte un helado. El típico filete que se ponían por cuando les salía forúnculos también, ¿no? Bueno, eso también lo cuenta Perico, o sea, tampoco... Es una tradición muy antigua, pero que no se dejó de hacer hasta hace no mucho, ¿no? Pero es que era completamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. Ni sabría, no sabes tampoco de nutrición, por lo tanto no sabes si cuánto tienes que comer, no debes comer, si la proteína... Comes lo que hay, o sea, me imagino que comes lo que hay. La pasta igual ni existía en aquel momento. Bueno, terrible. Debe ser la leche estar en una casa, por ejemplo, en el Pirineo, y que te aparezca un tipo por la puerta si tienes algo de comer, ¿no? Y le dices, no, estoy corriendo el Tour de Francia. De locos. Las sigue habiendo hoy en día, las pájaras. La verdad es que en ese punto, pues la aventura, pues eso, en estas etapas de más de 300 kilómetros, en las que solo tenían un avituallamiento y en la que pues prácticamente la alimentación pues era justita, porque tampoco había medios para mucho más, tenerte que buscar la vida. Yo no sé cuánto habrá de realidad y cuánto habrá de fábula en estas cosas, porque no las he vivido evidentemente, pero cuando te lo cuentan unos y otros, la verdad es que o sea, te da la risa un poco, ¿no? Por la situación un poco que vivían en ese sentido, y claro, evidentemente aquel que tenía la posibilidad o que calculaba un poco dónde parar o que encontraba un restaurante o un bar cerca de la carretera que podía habituallarse y bueno, pues hacer el resto de recorrido, por lo menos con los depósitos llenos, la verdad es que bueno, yo ahí veo una parte de fábula importante y otra parte de aventura, pues yo creo que sin medida, ¿no? Que yo creo que hacía pues eso, que nadie supiese que iba a pasar en ese tipo de carreras. Oye, y cuéntanos esa historia también, que leí una vez que Coppi fue el que te convenció de que eras un corredor que podías, en una cacería que le invitaste aquí en Toledo. La cacería, las que fueron Coppi, Gimignani, y tenía que ir yo. Digo, pero si yo de cacería estoy todos los días si quiero, porque tengo mi finca, pero aparte de la finca... En Toledo es lo que se hace, cazar. Pero te invitaban, ¿o no? Sí. ¿A que no has pagado nunca cuando me has invitado? A Toledo nada. Cuando eres... ¿Pero por qué fue el Coppi, un corredorazo como el que te convenció? El Coppi porque yo ya la había ganado contra en San Marino y yo a los grandes les he ganado siempre. Porque ganar a uno pequeño no sacan nada. Voy bien. ¿Pero por qué no querías tú hacer las generales hasta ese momento de las carreras? Que solo luchabas por la montaña. Yo iba por la montaña. Hay alguien que ha ganado lo que ha ganado Fede en ciclismo. O sea, ¿tú considerabas que era mejor? En su estilo, yo en el mío, y hasta en el suyo. Y ya estamos los tres pues para contar, ¿no? Ahora le autorizamos que la haga. Ya, pero Carlos dice que hasta qué punto tú nunca fuiste ambicioso en la clasificación general, que necesitaste que alguien te dijese que tu potencial estaba en la una general. cosa y no has cogido onda, ese sí ha cogido onda. Este sacaba más provecho en etapa que en la general. Entonces iba en el día a día. Se apañaba mejor día a día que Y muchos... sabía que tirar del remo también. Muchos días conjuntos. Se apañaba Él mejor. veía el negocio al día. Esto de Lo del día tienes que aprovecharlo porque luego se hace de día. En la Vuelta no te gustaba. El Tour sí ganaste, pero la Vuelta no... Vuelta a España no conseguiste ganar. La Vuelta a España... Estás como yo, a ver, no los tragas. ¿Pero tú te sentiste un poco maltratado por la Vuelta? O por yo es que he sido muy duro de aquí, de Mollera, no, sino el que los ponía encima al sillín. Y claro, el tener, luego encima fui organizador, ¿era duro por la organización o no?
Tú, hombre, Sí, hemos tenido nuestros enfrentamientos, sí. Un año también hicimos huelga en la Vuelta a España. Ya, pero tú a nivel personal... No, a nivel colectivo. Miguel siempre ha sido un buen chaval, nunca se ha pegado con nadie. No, pero también tuvimos nuestras huelgas con... Más que individual, era colectivo. Recogemos aquí una síntesis cinematográfica de los momentos más importantes de las etapas finales de la Vuelta Ciclista a Francia, donde nuestro compatriota Bahamontes remontó el primero el Obisque y ganó el premio de la montaña. Realmente lo que hacían ellos, subir esos puertos con esas bicis, con eso sí que... ¿Tú crees que eran los mejores escaladores? Por ejemplo, ¿su generación eran mejores escaladores que ahora? Sí. Era más decisiva, la montaña era más decisiva y subir esos puertos con los desarrollos que llevan, sin asfaltar. Hombre, la bici estaba bien, de calidad. Y eso. No la hables mal, que esa me ha sacado. No, pero esta bici, por ejemplo, ¿qué pesará? ¿10 kilos? ¿11 kilos? ¿12? 12,600. Y nosotros cuando corríamos pesaba 10 kilos. Sí. Luego ya empezó... Y ahora ya 6. Sí. Pero Fede, lo que decíamos, que tú crees, tú por ejemplo, te sientes como, si no el mejor, uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo. Sí, ahora, últimamente, no hace un mes siquiera, que me han dado el mejor escalador de todos los tiempos. ¿No lo has visto eso? No lo había visto. No, me lo han puesto los franceses. Los franceses y te sientes orgulloso, ¿no? El mejor de todos los tiempos, desde que existe el Tour. Eran otros puertos también, eran puertos clásicos. Entonces subía el Tourmalet, el Stelvio, tal. No había los más duro. Porcentajes de ahora no había, entonces. No podría. Más duro. El Stelvio, 70 kilómetros por un lado y 70 por otro. Pero no los porcentajes tan duros como ahora. No, dice las pendientes, que no eran tan fuertes. De alguna manera a ti te gustaba siempre acabar demostrando que eras el más fuerte de la carrera. Con esta tenía bastante, sobre todo subiendo. Me tiro esta pastilla para hacer los saberes y si no que hablen a los escaladores. ¿Dónde me han ganado? Subiendo. ¿Y quién? Bueno, eso tuviste suerte porque no coincidimos, No, Fede. porque no corría Perico. Si llegamos a coincidir, ya te digo Perico yo... te hubiera atacado mucho, Más de una vez irías así. Tú, ya me llevaba así Miguel, Fede, tú cuando corrías tú, a mí me lo han contado, claro, la gente estaba pegada a la radio. Cuando corría Pedro, estábamos ahí que se nos enfriaba el café. Y con Miguel ya era todo tranquilo, no fallaba nunca el tío. ¿Sabes dónde estaba la prensa española? Que eso te interesa defender esa postura porque no eran todos. Estaba Marca, La Gaceta, estaba Señor Torres, toda la prensa de Antigua, más la moderna. Habían encargado la comida. Y estaban comiendo. Estaban comiendo y no estaban en carrera. Ya te digo yo que ahora no lo hacemos de esto ya, ¿eh? Y yo abandoné. Y la que se lió, ¿no? Tú sabes, la prensa al día siguiente, a ver a los directores, tú que les dices, si le preguntas y tú le tienes escribiendo para Las o para Marca, ¿eh? Pues más de 4 veces les he cambiado su programa. El periodista formaba entonces parte del pelotón. Iba en coche con la carrera, adelantaba el pelotón, iban 3 o 4 periodistas por coche, se paraban a comer, dejaban pasar el pelotón, volvían a adelantarlo. Estaban muy encima, formaban parte un poco del pelotón y sobre todo, hablando de Bahamontes, hablando del Tour de Francia, el Tour le respetaba y lo consideraba necesario para vender mejor el producto. Siempre ha sido una historia comercial el ciclismo, pero ahora lo comercial predomina. Más importante el departamento de marketing de una carrera que el departamento de comunicación. ¿Tú cuando ves el ciclismo actual en la tele, te gusta? Evidentemente te gustaba más un ciclismo de más ataques. Tú tienes que tener tu ídolo. Yo es Messi. ¿Quién hay que haga lo que hace Messi? No, nadie. Bueno, si vamos a hablar de fútbol, yo me voy. Tú no sé, Miguel. No, eso... Es del Barça, ya le he sacado porque es del Barça. No, la subida de Ate no es del Barça. No, pero por tu padrino, por Murtra. Por el padrino. Padrino no. O sea, es que antiguamente se jugaban el dinero con nosotros, que eso es lo que no sabéis. El dinero, Torelló, el padrino, los ricos, estaban en la Peña Solera.
Apostaban ahí Se jugaban el dinero. Sí, ¿Tú ves? Y claro, tú cuando estás ahí, 500 pesetas y otras 500. Pero si yo estaba ganando más, escapaba en carrera que en la carrera. Me llama mucho la atención que los ciclistas actuales, ¿no? Ya más Miguel, que es el más joven aquí, que, y ya no te digo ahora, ¿no? Vivís concentrados en la carrera. Ellos hacían números, ¿eh? Corrían y hacían números, ¿no? Había que estar ahí con la calculadora. En la Osoria, ese compañero mío, y sabes que hacíamos también otra cosa. Con las chinchas hacíamos carreras. En las pensiones malas, a puñal las quitabas. Pero vosotros... Ellos iban en carrera calculando si iban escapados, lo que iban facturando y luego cómo volvían a casa. ¿no? Habían ido en bici a la carrera y si no ganaban tenía que volver en bici. Y si ganaban algo, volvías en el tren. Yo he tenido carreras donde el otro, digo, ¿qué quieres, el trofeo? No, trofeo, tú allá en la otra carrera, porque no contamos como que los otros no corrían. Nosotros al llegar al Bahamontes y la Osoria, hoy han venido los catetos, porque no vamos a los catetos, pero no llegaba ninguno con nosotros. Bueno, Fede, ¿cuántos tours tenías que haber ganado? ¿Tú crees? O sea, 59 ganaste el primer tour, el primer español. Luego en el 63, ¿no? Estuviste a punto de lograrlo. Yo tengo un primero, un segundo, es que yo hago, porque una vez he hecho... Ya sabemos que ahí ibas haciendo números, pero bueno, ahí, sin afinar... ahí para tener, porque yo de aquí tengo manías. Así de claro. ¿Alguna ya tienes? Antes decías... Primero le tengo en el tour, ¿sí o no? Sí. Segundo... No sé. Creo que sí, también. Tercero. También. Cuarto. Por supuesto. O sea, tienes Pero tú querías todos los puestos. En lugar de 5 primeros... Ahí ya, No, la verdad es que a mí lo que me ha quedado claro es eso, que corrían buscando unos resultados que quizá ahora no... Era otra época. Pero has sido corredor. Has sido también director. He jugado al fútbol. Y he tenido un equipo. Y has sido organizador. Y he toreado. Tú no has toreado. No, creo pues que ya te gano también. Y has sido organizador también de la Vuelta a Toledo. O sea, en el ciclismo... Pero 50 años nada más. En el ciclismo has hecho de todo. Menos federativo. Y Roma Chorizo también. ¿Y qué te gustaba? ¿Te gustaba director, organizador o qué te gustaba? No, es que son... Otras facetas. Otras cosas. No es lo mismo estar en el Pardo. Hay ahora puntos suspensivos. Y vivir lo que te gusta y estar en una cosa que no te gusta. Lo que quería decirte es eso, que sepas que... Y con este programa un poco también hemos querido hacerte un pequeño homenaje y decirte que te queremos todos mucho. Hay que dejarlo, mucho. que no es igual. Y como decía al principio, ¿no? Al final es un poco la vuelta, ¿no? a los inicios, ¿no? Que pasan muchos años desde que Fede ganó el primer Tour. Ha habido mucho ciclismo, por suerte el ciclismo ha tenido un nivel muy alto, pero... Los libros míos que hay por ahí... Pero tú eres el precursor, Fede. No, pero yo soy el primero. Eso no me lo va a quitar ni este, ni ninguno de aquellos.